programa. Saludo de ASA, ¿cómo está todo, hermano? Gracias, buenas tardes Israel, buenas tardes a todos los municipios y al pueblo nacional, pueblo dominicano de la diáspora, tanto a nivel nacional como en cada uno de los países donde se encuentren y estén sintonizando este programa. Qué bueno. De ASA, te hemos invitado para que hablemos un poco de este acontecimiento tan trágico que pasó en la República Dominicana con esa caída, con lo que pasó en Yesé, en sentido general. ¿Cómo podemos calificar eso? Bueno, inmediatamente esto ha sido calificado como una tragedia nacional e internacional por las figuras y el lugar emblemático que envolvió lo que fue el Yesé y la cantidad de personas que hay allí que fallecieron a través del colapso de estructura, como en la ingeniería se le puede conocer al desplome de ese techo, y colapso de estructura y desplome del techo que albergaba lo que primeramente fue un cine o teatro, que luego se le dio uso como discoteca. Y en función de esto, mi trayectoria en las actividades privadas, he trabajado del año 88 en la actividad de seguros, como técnico, gerente de negocio, y luego como corredor de seguro per se, de los cuales nos someten a licencias, a estudios, exámenes, para poder otorgarnos una licencia para poder operar como aseguradores o corredores intermediarios. En seguro hay un área que cubre lo que se llama el colapso de estructura. Okay. Y también hay otra área que nosotros nos relacionamos mucho, que ha sido la responsabilidad civil, la cual la vemos en la asegurabilidad de los vehículos con el daño a la propiedad ajena o DPA, con las lesiones corporales o muerte, que es lo que le llaman el seguro básico o seguro de ley, como comúnmente le llaman, Okay. en el caso de los vehículos. En el caso de las viviendas, las personas físicas y jurídicas, y en el caso de los negocios, está una diversidad de responsabilidad civil, comercial, contractual, extracontractual, de las cuales muchos de esos seguros son exigidos a negocios para poder operar. Si usted está en un supermercado X, cualquiera que sea, y hay un piso mojado y usted rebaló, se fracturó una pierna, ese negocio es objeto de demanda civilmente. Okay. Si usted en su vehículo choca una casa o choca una persona y a esa casa le produce un daño estructural o un daño colateral o un daño de un desplome, o a una persona le ocasiona heridas o muerte, entonces usted es objeto de demanda, porque cada uno es civilmente responsable de responder ante los daños que ocasiona a una tercera persona. ¿Se puede decir entonces que el colapso del techo de esa propiedad, el dueño, el propietario, es responsable directo de lo que pasó allí? Primeramente yo quiero seguir estableciendo, como en otros programas lo he dicho, que la población no debe irse en función a hacer un acoso organizado contra los propietarios de esa discoteca, pero sí hay que establecer de esto, lamentablemente, una enseñanza y determinar responsabilidades. ¿Para qué? Para que se organice nuestro Estado, para que se organicen aquellas personas y entidades físicas o jurídicas, para que no vuelva a suceder el hecho, que eso es lo que tiene a la población de manera confundida, de manera sorprendida, en shock, porque se dice, ¿cómo? Una discoteca que es de clase media alta y de clase alta, como le llaman también, de popis, y principalmente los lunes, que es donde va la clase empresarial, los peloteros y todo el que maneja dinero, que no tiene responsabilidad de cumplir un horario al otro día,
como a mí me invitaban. Yo tengo un amigo abogado, empresario de La Romana, yo era el gerente de un dinero en Los Prados, que comúnmente me invitaba a esa discoteca los lunes. Yo le decía, pero mijo, tú puedes, pero yo no puedo salir un lunes en la noche, pues soy un empleadito. Mañana yo tengo que trabajar aquí, como yo vengo borracho a trabajar. Por ejemplo, Claro. los lunes son actividades de una clase selecta, de una clase, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que en materia de todos estos eventos hay que ver las diferentes situaciones. Volviendo a decir que no podemos irnos en acoso organizado, pero sí de determinadas responsabilidades. Ok. Los peritajes de el siniestro, ese peritaje se va en función a la estructura, cuántos años tenía de construida, qué tipo de construcción tenía y además la calidad de material y la cantidad de material que se le sumó. En base a esas remodelaciones que se hacían. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, en el caso de los seguros, para no dejar atrás este tema ya, para dejarlo ahí, yo di una materia en un curso de especialista de seguro con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, en la cual conocí muchos de los elementos de derecho, aparte de que dentro de 20 o 25 años que he estado directa e indirectamente en esa área, ¿verdad?, de los seguros, todo el tiempo lo que se maneja es contrato. Un seguro es un contrato. Sí, claro. Entonces, de esa manera yo he venido directamente incursionando y sobre todo en que antes al intermediario se le daba facultad de inspeccionar para asegurar. En mi calidad... Antes, o sea, no, eso no está pasando. No. Antes yo tenía facultad como intermediario de inspeccionar todos los vehículos de alta gama o de vehículos de 10 años, 5 años de uso para asegurarlo. Esa inspección indica que hay que hacerle un levantamiento de todos los componentes de ese vehículo, aparte de adjuntarle la matrícula o el conduce de venta de ese vehículo, hacerle fotografiar el chasis, que es el acta intrínseca de un vehículo, el numeral del chasis, el VIN chasis, y además el millaje, registrar el millaje, la condición, si tenía un DIM o un golpecito en una puerta, hacerle la foto, si tenía componentes adicionales, accesorios, todo eso. Ya eso no pasa. Al intermediario no se le da esa facultad, excepto a una firma muy reconocida que no sé si se le ha quitado esa facultad, pero a los miles de intermediarios hace tiempo le quitó por el hecho de que se estaban incurriendo en faltas gravosas, ¿verdad?, de asegurar vehículos como buenos que realmente estaban chocados. Ah, ok. Sí. A partir de ahí las aseguradoras le quitaron a los intermediarios esa facultad. En el caso de las edificaciones, no era así. Pero de por sí, el intermediario de seguro sabe que hay lo que se llama riesgo clasificado, sean de vivienda para asegurarla por incendio, terremoto, colapso de edificio y todo eso. Y los negocios comerciales, locales comerciales, donde uno tiene que saber que las estaciones de combustible no son asegurables, las fábricas de fuegos artificiales no son asegurables. Eso es como una rifa. Por el alto nivel de riesgo. Las discotecas no son asegurables. Las discotecas no son asegurables. No son asegurables. Entonces, caen dentro de lo que se llaman los riesgos pesados. Ok. Existen sus excepciones, como en todo caso, y en ese lugar habían figuras. Ahí, sin incurrir en decir nombre, ahí había un alto ejecutivo con su familia celebrando el cumpleaños de una AFP, del cual ese señor era alto ejecutivo de la mayor empresa aseguradora del país, empresa privada. Ese señor nos daba charla y además ese señor sabía. Ahora,
Tú vas a una discoteca y tú no te puedes fijar de que el techo tiene problemas porque todo es oscuro. Oscuro, muchas luces. Claro. Y tú no estás en eso. Tú Y más si le habían puesto lona en ese caso, que tapaban el intermedio de un techo y el espacio. Pero en el asunto de que si esa disco tenía seguro, bueno, se dan componentes. Si se entiende que era amigo del dueño o de la empresa, ¿verdad? Dueño del local, de la discoteca, la aseguran. Pudo haber hecho un acto en gracia, que en los seguros se da, inclusive se da indemnización de como pago en gracia cuando el cliente es moralmente, ¿verdad? Solvente. Solvente tanto moral. Ok. Solvente sí, moral. Sí. Entiendo. Y además, si tú tienes 20 supermercados y tienes una discoteca, ellos te dicen, oye, pero tú tienes 20 supermercados y tú me estás dando los seguros de esos 20 supermercados. Yo no te puedo dejar esa discoteca porque el mismo cliente dice, pues me llevo todo mi seguro para otro lado, que sí me lo da. Exactamente. Entonces se dan condicionantes así. Se desconoce si tenía seguro o no por algún tipo de evento. Sí, porque no ha salido de la luz pública, sí. Se desconoce que si estaba asegurado. Voy recogiendo. Entonces, había una ebanistería que por el asunto de las virutas, en la carretera Mella por el Toro, que no la aseguraban. Y yo dije, bueno, yo creo que vale la pena porque era un riesgo que conllevaba una buena prima y la prima me iba a dejar mi beneficio. El costo, la prima es el costo del seguro, 100,000 y pico de pesos. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer una evaluación a esa fábrica. Yo mismo me convertí en perito y hice un levantamiento. ¿Cuántos hidrantes de agua hay aquí? Bueno, hay 12 hidrantes de 6 pulgadas. 12 hidrantes de 6 pulgadas. ¿Hay estaciones de bomberos cerca? Sí. A 2 kilómetros hay una estación de bomberos. Hay una estación. Condiciones que favorecen darle cobertura al local de por sí. Entonces, traigo esta colación para que quienes vean este programa, como siempre lo hago, gente de autoridad del gobierno, municipales, vayan tomando nota. La cisterna, ¿de cuántos galones? 12,000 galones, una cisterna ahí. ¿Siempre hay agua? Sí, 12,000 galones. Las instalaciones eléctricas, ¿están entubadas o están a la intemperie? No, abierto, ¿cómo se llama? Ajá, están todas entubadas, con todo. ¿Tiene extintores automáticos de techo? Sí. ¿Tiene extintores ABC? ¿De cuántas libras? Tanto. 10 extintores. Qué sé yo, ¿cuántos extintores automáticos? Yo hice ese levantamiento. Cuando yo presenté eso a la empresa de seguro, precisamente es la que el señor que falleció ahí, era ejecutivo, alto ejecutivo, uno de prácticamente los socios más considerados. La empresa, el departamento de ingeniería le dio aprobación al riesgo. Entonces, porque vamos a tocar un tema de quiénes tenían las responsabilidades de inspeccionar la discoteca YXC al momento. Sí, porque ahora hay como una situación en ese sentido que se menciona el gobierno en sentido general, algunas instituciones del gobierno. También se mencionó el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Un abogado, un jurista de primer nivel dice que el ayuntamiento no tiene jurisdicción. Hay una demanda también que incluyen al ayuntamiento. ¿Quiénes tenían responsabilidad de supervisar? Mira, las leyes, y repito, no soy abogado, aunque trabajo en relaciones públicas de 2 oficinas de abogados y he estado por más de 20 años ligado a contratos de seguro. Las leyes y los abogados tienen todo su tiempo ya para debatir en los medios. Hoy estuve viendo uno. Tienen la ley que contempla los departamentos de estructuras urbanas de los ayuntamientos. Lamentablemente vi que falleció el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional en esa catástrofe, un señor jovencito, ingeniero jovencito. Entonces, están las diferentes instituciones que habría que ver en un análisis profundo y regularizar y ordenar para futuro, el antes y el después. ¿Quiénes
y cómo se establecerían los diferentes métodos de supervisión de los locales, porque están los públicos y están los privados, pero son locales privados que como ese te coge 1000 personas, 800 personas. Exactamente. O sea, que son privados, pero están albergando responsabilidades públicas. Porque está, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene su departamento de supervisión y sus permisos. Está en el caso de medio ambiente para las zonas rurales, para los permisos de, ¿verdad? Por igual cuando se van a hacer construcciones turísticas, etcétera, para tumbe de árboles, los permisos de estudios ambientales, los permisos de suelo, en el caso de obras públicas, que hay que hacerte una evaluación del suelo a ver si coge la edificación con el peso, la estructura que se va a hacer, los ayuntamientos, etcétera, también para ver la cantidad de niveles que se permite en una zona residencial o rural y lo que aguanta el suelo, ¿verdad? Ahí está el caso de un terreno que compraron en Los Prados, como de 800 metros, para hacer una plaza. Un amigo me dice, Hilario, ¿seguro qué tú crees, Hilario? ¿Puedo comprar? Y yo le dije, no compre ahí, porque eso todavía está en plano. Allí hubo se fue una camioneta por una excavación. Eso le llaman, se me ha ido el término, los propietarios de esa casa en Los Prados, que tuvieron un socavón, que tuvieron ese socavón que fue a dos locales del dealer donde yo trabajaba. Entonces eran del municipio, su dueña era de aquí. Entonces yo le dije, no lo compre. Creo que lo compró. Y en definitiva, cuando fueron a hacer el estudio de suelo, había un río, que es el que está al lado del Club Los Prados. Ajá. Había un río a poca profundidad y no aguantaba la estructura de ese edificio que iban a hacer ahí, de esa plaza. Entonces, está obra pública, está el ayuntamiento, está la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Estructura, la ONESBI, que ese edificio, esa institución está al lado del COE, en la Plaza de la Salud. Inclusive tiene un formulario para usted en línea solicitar, según estuve viendo su página web, para usted solicitar en línea, llenar ese formulario y solicitar que le inspeccione de determinado local o determinado edificio. Entonces hablamos de los ayuntamientos y hablamos del cuerpo de bomberos. Hay diferentes vertientes que están desligando responsabilidades. Ajá. Ok. Pero, ¿para qué se cobran los arbitrios y los permisos que se dan? ¿Para qué se llevan gente presa cuando están construyendo una casa privada? ¿Para qué se determina que hay que paralizar una construcción? Ahí la Avenida España está lleno de unos edificios que están construyendo. Si no se dan esos permisos, que son como 8 tipos de permisos, como hablamos, los ambientales, los de estructurales, los de estudio de suelo, todo. Factibilidad. El de factibilidad ya es comercial, porque para ver si es potable, ya ese es del interés propio, el que va a invertir. Okay. A ver si deja hacer un edificio de 20 millones aquí, donde realmente la plusvalía no te va a dejar los beneficios de esa inversión que tú haces aquí. Ya hablando en función a tasación, que generalmente también ha incurrido en esa área. Sí. Entonces, hay que ver y regular las diferentes instituciones y sus responsabilidades. En ese caso de la discoteca, desde hace, según video tomado de diferentes páginas, artistas, personas, denunciaban y documentaban ya filtraciones de plomes de losetas, de materiales. Esas filtraciones y esos antecedentes, ya hablado y mencionado por todo y sabido por todo, que salieron a la luz pública ahora, ¿eso no es una prueba palpable de consecuencias reales? Sí, porque mira, las redes están llenas de videos y de fotos
tanto públicas como privadas. Ajá. Google Maps te da un historial y, por ejemplo, yo tengo ahí un video del Timelines, creo que no te lo pude mandar, no sé si te lo mandé, desde el año 2021, encima de cualquier edificación. En este caso se lo hicieron encima de Algeciras, y ahí se ven un sinnúmero de estructura encima del techo de ese local, que algunos especulan que la planta, pero dicen que la planta está abajo. Otros especulan que son solamente compresores de aire acondicionado, consola de aire acondicionado. Algunos dicen que pesa 15 toneladas. Eso yo no lo puedo determinar. Ahí hay fotos, inclusive de las marcas y los tipos y tamaños de compresores de aire que ahí van arriba, que sumaron al peso a una estructura que había sido hecha para un cine, ¿verdad? Y que le fueron tirando unas 6 capas asfáltica, concreto. No sé, concreto, o sea, hay una evaluación por ahí que hizo una reportera que hablaba de 1.500 toneladas, y que eso se multiplicó, o 100 y pico de toneladas a 500 y pico, o sea, no tengo el número exacto, pero eso hay que ver qué material tenía, porque inclusive hay fotos del grosor, sí, de las 6 capas que le iban tirando y qué tipo de material que tenía para corregir esa filtración, si era un fino de concreto o qué tipo. Pero sumado a eso, he visto expertos, ingenieros hablando de que las vigas que debían soportar eso no tenían el suficiente acero. Todo eso se va a peritaje, los materiales que hay ahí. Causa de la muerte, el peso, sobrepeso de las maquinarias que había en el techo y de la cantidad de capas que le habían tirado al techo. La remoción de todo ese material no afecta en cuanto al estudio final. En justicia eso se le llama secuestro de evidencia, debe guardarse la evidencia. Y no sé. Se guardó supuestamente, está en la feria ganadera. Toda la evidencia debía estar compilada en un solo sitio. Ok. Porque tú aquí, tú te puedes llevar un volteo de escombro de primera línea, que a lo mejor no te va a reflejar lo que la segunda y tercera línea o quinta línea te va a reflejar para tú hacer tu estudio. Claro. ¿Comprende? Y hay que ver si esos camioneros que estaban botando sus escombros no se paran en un lado. Déjame tirar tú aquí. Para no llegar allá. No, que se llevaron una parte para Santiago, que la otra es la feria ganadera, que estaba aquí, había un pánico, una cosa. Después en Santiago de que no estaba ahí, se desaparecieron. Entonces, ¿qué se buscaba? Como sea, a todo eso hay que tomar lápiz, los organismos oficiales, y comenzar a trabajar los protocolos. Ok. Los métodos de salvamento. Yo escribí un artículo hace como 4 años, a ver si la prensa me lo subía, no me lo subió, y era con relación a la causa de siniestros de terremoto, que esa grúa Pitibón, la grúa teleférica, son las importantes en eventos como estos. Y también acabamos de ver cómo con un gato hidráulico, un gato tipo rana de esos de vehículos, un gato hidráulico de brazo, se pudo levantar una pared tan pesada que pudieron rescatar a una persona que estaba atrapada, con una pierna atrapada debajo de una estructura. Exacto. Entonces, todos esos protocolos y equipos, los organismos, Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia, todas las instituciones, y no solo eso, que a nivel nacional debe haber, y en eso se basaba mi artículo, debe haber un levantamiento de todos los propietarios de grúas teleféricas para que en caso de un terremoto hayan direcciones de defensa civil y de organismos oficiales que puedan dirigir, y de los bomberos, que puedan tener esa estadística a mano con los nombres de todos los propietarios para poder trabajar con ellos en cada provincia y en cada distrito municipal para el rescate de las personas. Porque en eso el tiempo cuenta. Y el tipo de manejo de el levantamiento de la estructura cuenta también, para que no se vaya levantando una, se vaya a desplomar otra. De ASA,
Ya el hecho está ahí. No hay, es irremediable. ¿Qué queda ahora? Viene ahora hacer los estudios, comprobar si hubo negligencia en ese sentido, pero ya hay demanda interpuesta en lo civil y en lo penal. Sabemos que en lo penal es una cosa, porque la ley estipula una pena mínima. Ahora, ¿pero qué se puede hacer en lo penal? Señor director, ahí tenemos unas imágenes, ve poniéndola ahí, por favor, para que... Bueno, esa fue la primera demanda que interpuso el señor Félix Portes sobre unos afectados. Vamos a decirle que independientemente de negligencia, hay muerte dentro de un local, de una empresa, en la cual hay que responder por ella, independientemente Hay que responder por ella, ¿verdad? Independientemente de lo que sea. De lo que sea. Sí. De que hubo negligencia o no hubo negligencia. Hay que responder por la misma. Correcto. Dale, señor director. Bueno, hay esa parte de la demanda y todo eso y el proceso donde él ahí demanda al Estado Dominicano, al ayuntamiento y a los dueños del YESE. ¿Tiene validero? Mira, los abogados profundizan lo que son los artículos de las demandas. Ok. O sea que yo me imagino que ellos hicieron un estudio para ellos presentar esa demanda. O sea, eso no es aleatorio, como se llama popularmente. Eso no es a lo loco. No. Si está presentada, tiene fundamento. Debe tener fundamento. ¿Quién la entabló? Usted dijo. Félix Portes. Bueno, entonces, una persona, un penalista, Ajá. o sea que él no va a hacer algo a lo ligero. Él fue abogado de Sobeida en el caso de... No, y de muchos y de muchos otros. Pero en el caso de esa demanda, si están ahí, es porque de alguna manera él investigó y confirmó Ajá. de que las entidades demandadas ahí tenían que estar en ese expediente, en esa demanda. Claro. Señor director, ponme, por favor, y amplíame, ponme lo otro. Bueno, ahí está lo que es la responsabilidad civil, dice el artículo 1383, que cada dueño, ¿verdad?, responsable del daño, cada cual es responsable del daño que se ha ocasionado solamente por... No veo, señor director. ¿Puede subirla más la imagen, Sí. ampliarla más? Póngala en una esquina, por favor. Vamos a repasarla. Sí, que la vamos a leer. Para que de ASA yo no veo por la cámara, ¿entiendes? Por la cámara que está en el centro. Le puede dar lectura a toda conjunta. Okay. Son diferentes personas que pudieron hacer colecciones de artículos que tienen que ver, ahí está, y creo que es válido. El artículo 38-33 está en el Código Penal. Dale mención a la página que postea ese tipo de... Sí, en este caso de esa infografía del YESE. Le damos toda la... Sí. Puede ampliarlo un poquito más para que pueda O amplía, póngale una esquina, exactamente. la cosa. Aquí dice que Patio Dominicano, que es la infografía como usted dice, que hizo ese trabajo del YESE, dice responsabilidad civil, el artículo 1383, cada cual es responsable del daño que ha causado, no solamente de su hecho, sino también por su negligencia o imprudencia, lo que usted decía. Correcto. De por sí hay un daño hecho. Hay un daño. Usted tiene irremediable. Usted anda en un vehículo, tiene su seguro, cometió un accidente tiene su nombre, accidente. Ajá. No fue su voluntad, usted no quiso dañar su carro ni la del otro, usted no puede incurrir en pagar deducible, en gasto, en dinero, ni pérdida de tiempo, pero hay un daño hecho y hay que responder por él. Y hay que responder por eso, exactamente. Ponme el otro. Dale, bueno, aquí está, sigue ahí, el 1384, puede aplicarse a responsables por edificios, estructuras, indicando que el propietario puede ser responsable de los daños causados por la ruina del edificio si ésta ocurre por falta de mantenimiento o negligencia, lo que se ha catalogado y lo que se ha dicho, que es la última parte, negligencia. Negligencia porque se habla... Atención,
no se prestó atención por las filtraciones que habían desde hace años, por los derrumbes, el desprendimiento de las virutas ajá, que estaban aconteciendo, por colocarle una lona para que no caiga el agua, pero no poner atención a lo que venía pasando hace años, exactamente, y por todo eso. Continúa, que hay mucho. Decía una señora ayer en el informe de Alicia Ortega que al lado de ella, de los fallecidos de Jaina, de las 25 personas que fallecieron, que ella quedó viva, del grupo Los Jaineros Dorados, el grupo que seguía a Rubí Pérez, de todos los lados, que al lado de ella cayó un blog, un pedazo de blog, al lado de ella. Cuando yo vio eso, se asombró. Cuando cayó el bloque del lado de ella, sí, que ahí, entonces, en segundo, vino el desplome total, pero ella estaba en la parte de un área aislada, que tenía otro plato, entonces una persona la aló, que por eso, pero se salvó, pero que vio que al lado de ella cayó ese bloque primero. Vale decir, pero en segundo de una vez se desplomó. No dio tiempo ni pararse. Vale decir que la Junta de Vecinos había interpuesto una querella en la Fiscalía del Distrito Nacional, me parece, hace 2 años, contra esa discoteca, una demanda. Seguimos. Dale, señor director. El artículo 319, que ha sido muy baloteado en estos días del Código Procesal Penal, ajá, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o observación de los reglamentos cause la muerte de una persona, será castigado con prisión de 3 meses a 2 años. Esa es la ligereza que tiene el Código Procesal Penal. En lo penal. En lo civil es otra cosa. Es otra cosa. Seguimos. Responsabilidad penal, el artículo 320, reduce un poco más para verla. Si la imprudencia o negligencia causa lesiones o golpes, se impondrá prisión de no menos de 6 meses y multa. Esa es la penal. Si no hay muerte. Correcto. Si no hay muerte. Si es alguna lesión o golpes, eso es una pena ligera. Sigue. Debe sacar un poquito más a la derecha. A la derecha o a la izquierda para que se pueda ver a pantalla completa. Dice el 321, si el responsable violó intencionalmente los reglamentos o si el hecho causó la muerte o lesiones a varias personas, las penas pueden ser agravadas. Yo creo que ahí intencionalmente nadie va a querer. ¿Cuáles reglamentos él violó? Exacto. O sea, que hasta ahora... pero si le hizo alguna inobservancia, entonces violó reglamentos. Sí, intencionalmente. Sí. Entonces, ¿cuáles reglamentos? Él conocía los reglamentos, ellos lo conocían, porque hay que ver las inspecciones. No, pero ahora yo interpreto el artículo 321. Ajá. Mira cómo dice. Si el responsable violó intencionalmente los reglamentos o si el hecho causó la muerte o lesiones a varias personas, las penas pueden ser agravadas. Está la interpretación en si el responsable violó intencionalmente los reglamentos. Inmediatamente te presentan el problema. Sí. La situación del inmueble, del local, de la estructura o la edificación. Si te presentan el problema y tú no tomas acciones a lo que están presentando, la estás violando intencionalmente. Correcto. Pero las regulaciones, ¿quiénes la presentan? Porque hasta ahora hubieron, creo que 2 incendios. Que fue la planta, que estaba afuera, que no fue adentro. Los incendios todo de verdad. Pero que si fue dentro, por ejemplo, porque fueron 2, o sea, hay uno que fue la planta, pero hay otro que lo produjo. Pero si hubo un informe, porque a eso los bomberos hacen un levantamiento técnico, claro, y determinan qué causó el incendio, si fue un cortocircuito, si fue un sobrecalentamiento, que ahí vamos al tema de la explosión, que hablan de una explosión. Si hubiera habido una explosión intencional, un C4 como algunos especularon por ahí, o una explosión por lo que sea, cualquier material bélico, siendo afuera en el techo,
Sí. hubieran fragmentos a varias cuadras de esa zona. Totalmente de acuerdo. O sea, que Claro. como había maquinarias encima del techo, lo que se supone es que el calentamiento sobrevino o de un cortocircuito de alto voltaje, la explosión, ¿no? O un sobrecalentamiento de las maquinarias que estaban en el techo, que en este caso se hablan de los compresores de aire. No se sabe porque habían 6 casetas tapadas de zinc, que no se sabe qué había ahí. ¿Qué había ahí? ¿Entiendes? Pero suponemos, ¿verdad? Para aportar a todo esto que se está hablando, que podía ser un sobrecalentamiento o cortocircuito de alguna maquinaria de arriba. Porque, repito, si hubiera sido la explosión de un material bélico... Pero es sencillo, nada más hay que ver los artefactos que están ahí, los Claro. aire acondicionados, si alguno de ellos está quemado, está destruido por fuego. que queda la evidencia. Claro. ¿Entiendes? No es automático. Con uno solo que explote ahí arriba, ya el techo debilitado, sobrecargado, ya lo que hace es darle el golpe de gracia, sumado a las fuertes vibraciones, que las vibraciones sí. En el momento ahí habían dos fiestas, o sea, ahí habían dos fiestas con orquesta. 2 días antes había una celebración de una fiesta de unos haitianos Sí, ahí. yo vi eso. Había más personas que la del lunes y mucha vibración y vibra. Y gente. En la fiesta que de unos haitianos, 2 días antes, que se realizó en Yesé, había más personas que en la fiesta del lunes Correcto. de Rubí Pérez. Eso estaba así. Y en la de Rubí Pérez, que también estaba repleta. La de los haitianos, una cosa impresionante. Creo que había un alma. El nivel. Si eso hubiese caído ahí, ay, Sí, Dios mío. pero usted puede ver, si usted le pone miles de vatios a un kitipón, ¿verdad? Dentro de un vehículo, le revienta los cristales. Entonces, esa vibración, por años, ¿qué vino a ser detonante? Quizá las últimas 2 fiestas que se hicieron, para que las vibraciones, realmente se habla de una explosión, no hay que buscar más nada. No hay que buscar más, eso es explosión ahí, eso es explosión y supuesto terrorismo, descarten eso no hay. Ahora, para ir atando cabo y que no se nos quede nadie atrás. Ahí había un oficial de la policía y habían unos ciudadanos norteamericanos y unos franceses. Los franceses o norteamericanos, ahí estaban los 2 CEO, representantes de Altiz en Estados Unidos. Y un oficial de la policía, detective de crimen, que también estaba en ese lugar. Y Estados Unidos es muy belicosa y celosa con sus ciudadanos, y por la calidad de personas que habían ahí, hablarse de una explosión y además el evento de un desplome total de un techo y verdad, y sabiendo de que se le está buscando y un paño tibio, una cosa, ellos vinieron a hacer un descenso a ese lugar. Tengo conocimiento, ese detective estaba en algo más que celebrar ahí, y que había otras figuras ahí peligrosas, pero todo eso, el alcalde de Nueva York vino a hacer un descenso a ese lugar. Entonces, hay muchas cosas que lamentablemente no se van a estar manejando por manejarse. Hay muchas cosas que van a hacer esos peticiones. Hay mucho material que ver ahí. Seguimos. Avancemos, que hay mucho para llegar al final. Ahí está la ley ¿esa ley qué? Que establece ley 687-82, ¿qué establece esta ley? Regula la seguridad, higiene y condiciones laborales en todos los centros de trabajo, incluyendo establecimientos comerciales abiertos al público. Establece que los empleados deben garantizar condiciones seguras para sus trabajadores y para quienes entren en sus instalaciones. Siga adelante. Los trabajadores habían notado que se estaba desprendiendo el techo y también habían cubetas. Los empleadores deben garantizar condiciones. Habían cubetas. Los empleadores deben de garantizar condiciones seguras para sus trabajadores. Sí. Pase al próximo. Y no se garantizó. Sí. Pase al siguiente. Normas. ¿Verdad? Dice, las estructuras deben ajustarse a las normas del Código de Construcción de la República Dominicana, emitidas y supervisadas
por el Ministerio de Obras Públicas. Incluyen requisitos de cálculo estructural, resistencia de techo, columnas, materiales, mantenimiento de estructuras existentes, supervisión técnica de ingenieros o arquitectos certificados. Eso no es en la construcción de un local. Bueno, ahí hay que determinar si en si son construcciones públicas o privadas, porque a la privada le cobran como quieran. Entonces, cuando se construyó ese local, hay que ver. La construcción está abarcando las dos, pública y privada. Ajá. Cuando se construyó ese local que fue para un cine, ajá, hay que ver en el 52. La regulación que se hizo o la inspección que se hizo para ese local. Y luego cuando se remodeló, no se remodeló, no, se reconstruyó total. Se reconstruyó. Entonces, también ahí entra la inspección que debió entrar, sea por obra pública, sea por ONEGVI, sea por quien sea, planeamiento urbano. Las inspecciones en la parte rural, estos municipios alejados de la ciudad, sí, el campo, no son tan estrictas, pero ya en el Distrito Nacional deben ser estrictas. En todos los lugares debe serlo, porque en los campos que hay más terrenos débiles, ajá, ajá, para construir. Tú vas a un campo y ves una casa de concreto y ya tú la ves cuarteada donde quieres, claro, el piso. El terreno, aplicación del caso, si el club nocturno fue construido o remodelado sin permisos y sin inspecciones estructurales, se consideraría una violación grave. Si no cumplía con las cargas, entonces todo eso hay que buscarlo. Él va a tener que buscar toda esa documentación. Claro. Toda esa documentación va a tener que buscarla. Se puede demostrar una inflación o normas técnicas, lo que refuerza la acusación penal por imprudencia o negligencia, si no está en esa documentación. Si no está en esa documentación. Todo eso entiendo que se deposita en los departamentos que tienen que ver con las inspecciones de construcciones, para poder aprobar, incluyendo los planos. Y ya todo eso está digitalizado. Eso es... El otro, el siguiente. Tiene que aparecerte ahí en línea. Sí, el siguiente. Reglamentos del Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Interior y Policía tienen competencia para emitir certificaciones de seguridad para locales de uso público. ¿Ves? Ahí estamos hablando de locales de uso público, okay, que son de propiedad de empresa privada, pero son de uso público. ¿Comprenden? Ahí vamos. Yo sé lo que decía el presidente de la República ayer, que hay una fragilidad en la ley en eso. Que precisamente esto va a ser punto de lanza para... El Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Interior y Policía tienen capacidad para emitir certificaciones. O sea, y cerrar locales, no solo por violar solamente un horario ¿verdad? O permiso de horario de música o de estar abierto. Pero que dice para emitir certificaciones de seguridad para locales de uso público. O sea, la seguridad tiene que ver con todo. También incluye la estructura del local. Bueno, se sobreentiende. Se sobreentiende, ¿verdad? Pero entonces ahí hay una fragilidad en la ley. Que eso hay que abordar. Exigir salidas de emergencia. Hay una fragilidad en la ley para establecerlo en un solo organismo. Una institución que sea responsable de eso. Claro, claro. Exigir salida de emergencia, señalización, extintores y ventilación, realizar inspecciones periódicas, ordenar el cierre de locales inseguros. Míralo ahí. Inspecciones periódicas. No, pero inspección de locales inseguros. Ordenar el cierre de locales inseguros, hermano. Claro. Claro. Entonces hay que ver si los bomberos hicieron su trabajo. Entonces, que no tiene que ver con construcciones. Bueno, por ahí hubieron incendios. Ustedes no inspeccionaron el área, el asunto del eléctrico, lo que hablábamos, como el tema de los extintores. Si cuentan con un local así de 600, 800 personas, 1000 personas, con 15 extintores de los de 20 libras, tipo ABC, el que demande, y que eso se inspecciona mensualmente, que la capacidad de carga de los extintores también esté en alto, porque eso solo se vacía la capacidad de presión del claro. tanque. Seguimos. Señor director, que
ya estamos terminando y hay mucho tema. Aplicación al caso. Si el club operaba sin el certificado de inspección de los bomberos o con una vencida, esto es grave de violación, que generalmente aquí todo el mundo opera así. Todo el mundo, no vamos a generalizar, pero aquí un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque no hay seguimiento. Entonces aquí se demanda la atención que el cuerpo de bomberos no solamente está para salir a apagar un fuego y determinar la causa de ese incendio, sino que debe también, tienen facultad. Entonces, y no, mira esto, si el techo Entonces, tenía daños visibles y no fue reportado ni reparado. Entonces los cuerpos de bomberos bajo... Pero si el techo tenía daños visibles, y de eso es que se usa el YC. Correcto. Y el cuerpo de bomberos es apéndice de quién, de los ayuntamientos o del Ministerio de Interior y Policía, que esa es otra de las cosas que hay que determinar. ¿Comprende? No, es administrado por el ayuntamiento, pero es apéndice del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, viene una cosa con otra. Pero ahí los abogados, pero ahí los abogados tienen acedero para no poner una demanda, no poner 275.000 demandas. Mira, es que el interés mío va en función al reordenamiento, la reingeniería que hay que hacer en los estamentos gubernamentales y públicos para que se regule, se inspeccionen. Salud pública, antes salía cualquier comedor a inspeccionar y si veía que no había losetas donde se picaba la carne, si esto estaba sucio, si esto cerraba el negocio, yo no veo un inspector de salud pública en la calle, ¿entiendes? O sea, hay trabajo para los compañeritos, Israel, ustedes lo... hay trabajo para los compañeritos. Vamos a ver. Mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo. Entonces vamos a... ¿Dónde se aplicaría esos que estamos hablando aquí? Como dice ahí, si el techo tenía daños visibles. Ay, Dios mío. Seguimos. ¿O terminamos ahí? Bueno, no, hay más material, ¿eh? Amplía esa parte. Esa es la que tiene que ver... ¿Quiénes son responsables de inspeccionar edificaciones de bares, centros privados? Exacto. En la República Dominicana, las inspecciones de las edificaciones de bares y centros privados, es decir, aspectos estructurales de seguridad y cumplimiento de normas de construcción, está a cargo de varias entidades, cada una con responsabilidades específicas. El otro, live. Ahí es que vamos a determinar. Ajá. Número 1, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es la principal institución encargada de supervisar y fiscalizar las construcciones a nivel nacional. A través de su departamento de supervisión de obras, verifica que las edificaciones cumplan con los códigos de construcción y normas estructurales. Continúe. Usted puede ver. 2. Oficinas de planeamiento urbano de los ayuntamientos. Cada municipio tiene su departamento de planeamiento urbano, el cual aprueba planos y otorga permisos de construcción. También realiza inspecciones periódicas para asegurar que las edificaciones respeten no zonificación, uso de suelo, altura permitida y normas de seguridad. Ahí está la norma de seguridad. Sigue. 3. Cuerpo de bomberos del ayuntamiento, encargado de inspeccionar las condiciones de seguridad contra incendios, salidas de emergencia, señalización, extintores y otros elementos críticos. Emite el certificado de no objeción para operar, esencial para bares y centros de reunión. Mano, nada de eso se aplica. Bueno, los bomberos, tengo que ser honesto, los bomberos últimamente cuando se reestructuró, cuando se inauguró, se fundó el sistema 911, que a los bomberos se les rindieron ciertas condiciones. Yo creo que de ahí para acá ellos han hecho una supervisión. Te digo esto porque yo trabajaba en un negocio aquí y los bomberos iban constantemente a ver dónde estaba el extintor, si yo tenía, el sistema de electricidad si estaba bien condicionado, si las puertas de emergencia, si yo tenía una puerta, me decía, mira, esa puerta tiene, como aquí entran y salen muchas personas, tú tienes que ponérmela que abra para afuera, ¿entiendes? Que no choque, no sea un obstáculo.
Claro. Ellos... En caso de una emergencia, se puede acumular el peso y el cúmulo de personas que no permita la apertura de la puerta. Exactamente, exactamente. Incluso hasta una hasta una estructura de cristal que yo tenía, mira, me decían, mire, esa estructura de cristal que tiene ahí es muy peligrosa. Y por cierto, las puertas de emergencia no llevan candado ni seguro por afuera. Exactamente. Ni candado por dentro. Sigue, señor director, ya para terminar. Que el tema está muy interesante, muy interesante. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si la edificación impacta al medio ambiente, ruido, aguas residuales, etc., se requiere evaluación de impacto ambiental y cumplimiento de las normativas ecológicas. Así es, Israel. Gracias al ChatGPT que nos mantiene totalmente informados. Ante cualquier consulta, esa es la enciclopedia moderna. Así es. Donde la persona puede consultar cualquier inquietud que tenga, ¿verdad? Y podemos ver las aplicaciones donde se responsabilizan y hay que hacer un orden de quiénes debieron inspeccionar ese local y determinar en el cambio de uso que se le dio. Y no solo eso, sino que... ¿Tú entiendes que tenemos que abordar ese tema serio ya, un congreso o todos los sectores políticos, sociales, económicos del país, para abordar ese tema de seguridad? Pero claro que sí. Eso no se puede quedar así, aleatoriamente y dejar pasar el tiempo, porque se va a volver a repetir. Claro, es igual que las comparsas en los carnavales, que suelen hacer mucho uso de jugar con fuego y no llevan extinguidores a esos eventos. O sea, hay que aprender lamentablemente de lo que ha acontecido. Y ahí ya hay que reformular, llamando a todas las instituciones y al gobierno dominicano de que debe hacerse las regulaciones del lugar para que cada lugar abierto al público pueda ser inspeccionado, igual los expendios de comida, para que también puedan ser de alguna manera, si no cumplen las normas regulatorias que deben cumplir, entonces cerrarlo. Así es. Mira cuántas vidas se perdieron. Y se habla de que se dio una cifra oficial de 235 van. Por ahí. Pero en el INASIF se está hablando de números de 410 turnos de cadáveres entregados a 422, que era que es lo que ya supuestamente ellos habían tabulado. Wow. Entonces hay que revisar bien qué pasó y dar las cifras reales. Gracias, hermano. Un programa interesantísimo. Así es que documentando lo acontecido. Gracias a ustedes. El programa, la entrevista te la voy a sacar para que la vea y la siga consultando y también la reenvíe a varias personas. Excelente, claro que sí. Regresamos el próximo martes, con un programa más. Mucha salud, mucha serenidad, mucha tranquilidad, mucha paz, regocijo, serenidad en esta Semana Santa, y no se convierta en una cifra negativa en esta Semana Santa, sin necesidad. Regresamos.